Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa dos documentos que, la verdad, pintan un cuadro bastante interesante. Ujú. Por un lado, tenemos el dossier de presentación de una iniciativa, una nueva, llamada Civic. Es una fundación que está, digamos, naciendo ahora mismo Sí, y busca conectar liderazgo, fe y economía, pero de una forma, bueno, novedosa. ya. Y por otro lado, la transcripción de un episodio de un programa que hacen ellos mismos, Camino en la Verdad, donde explican su visión de cómo se transmite la fe cristiana. O sea, el marco teórico detrás, ¿no? Exacto. Así que tenemos este material, la propuesta de Civic y luego el fundamento teológico, según lo ven ellos. Vale. La idea de esta exploración a fondo es doble. Primero, pues entender qué es Civic, qué buscan realmente, de dónde sacan la inspiración. Y aquí hay una conexión histórica que a mí me ha llamado la atención con la Escuela de Salamanca. Sí, eso es interesante. Y segundo, pues eso, desentrañar el marco teológico que presentan sobre las fuentes de la fe. A ver, vamos a meternos en harina. Venga. Empecemos por Civic. Ujú. Se presentan como, eso, una fundación en proceso de constitución legal. Suena algo nuevo, pero ¿cuál dirías que es la esencia? Pues mira, según explican, buscan impulsar lo que llaman un nuevo paradigma de liderazgo. Un liderazgo, dicen, consciente, espiritual y transformador. Palabras Sí, mayores. sí. Hablan de alinear cosas que, bueno, a menudo parece que van por separado. El alma con la acción, la ética con la empresa y la fe con la economía. Es un lenguaje, ¿eh? Ambicioso, desde luego. Ya lo creo. Y además introducen un concepto propio, ¿no? Unas siglas. Eso es. Las siglas ODM ODM. ¿Qué significa? significan Objetivos de Dios para el Mundo. Ajá. La idea detrás, según explican ellos, es que tanto las personas como las organizaciones se conviertan en instrumentos de bien. Quieren que la economía recupere un sentido de propósito, de servicio al ser humano y a lo que ellos llaman el reino de Dios. No es una meta pequeña, ¿eh? Transformar el liderazgo y la economía desde esa óptica. No, desde luego que no. Y para una misión tan grande, mencionan fuentes de inspiración muy concretas. Sí, detallan tres pilares fundamentales. A ver. Primero, el mensaje de Jesús, claro. Lo interpretan como un modelo de liderazgo basado en la humildad en el servicio. ¿Vale? Segundo, la sabiduría espiritual de la tradición cristiana. O sea, ver el trabajo, la empresa, no solo como algo secular, sino como posibles espacios de santificación personal. Entiendo. ¿Y el tercero? Interesante, ¿verdad? Rescatar a pensadores del siglo de oro español para un proyecto del siglo XXI. Exacto. Es que hacen referencia explícita a figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana. Nombres importantes. Claro. Teólogos y juristas que, en su momento, fíjate, sentaron bases para pensar la economía desde la ética. Mm, Defendían conceptos como el salario justo, la dignidad de cada persona, la búsqueda del bien común y la idea de que el poder económico debía tener límites morales. límites morales. Eso es. Y Civic declara abiertamente que su intención es recoger esa herencia intelectual y moral y aplicarla a los desafíos de hoy. Es una apuesta por conectar raíces profundas con problemas, muy contemporáneos. Una conexión potente, desde luego, con esa inspiración tan marcada, ¿eh? ¿Hacia dónde dicen que quieren ir? ¿Cuál es su visión a largo plazo? Pues su visión declarada es la de un mundo donde los líderes, ya sea en empresas, familias, donde sea, no vivan esa fractura que a veces se da, ¿no? Entre el éxito exterior y el alma interior. Esa división. Exacto. El objetivo es formar y acompañar a personas, a organizaciones, para que lideren desde principios como la fe, el perdón, el amor. Buscan que abracen un propósito vital claro. Ya. Y que vean la economía no solo como una máquina de generar beneficios, sino como una herramienta para promover la justicia, la generosidad y, lo que describen como sanación social. Lo resumen en lemas que tienen fuerza, ¿eh? Como una economía con alma, un liderazgo con cielo. Se nota que buscan inspirar un cambio profundo. Sí, se nota. ¿Y a quién le están lanzando esta invitación? ¿Es un club cerrado o es algo más abierto? Pues la invitación, por lo que se lee en el dossier, parece bastante amplia, la verdad. No se dirigen solo a un perfil súper específico. Ajá. Llaman a cualquiera que sienta, digamos, el deseo de integrar su fe de manera más coherente en su vida profesional, familiar, empresarial. Mm.
También a quienes busquen acompañamiento espiritual o una mentoría para clarificar su propósito, personal o profesional. Entiendo. Y hacen un llamamiento a quien esté dispuesto a sembrar generosamente en un proyecto del reino. Usan sus propias palabras. Esto sugiere que buscan apoyo también, filantrópico. Entiendo. O sea, una llamada a la acción en varios niveles. Personal, profesional, de apoyo. Efectivamente. Invitan a participar en las actividades que ya tienen en marcha, como retiros espirituales, grupos alfa para explorar la fe, programas de mentoría. O sea que ya están haciendo cosas. Sí. O simplemente animan a quien resuene con esta visión a contagiar a otros con esta forma de liderar y vivir. Vale. Y un detalle importante. Aunque la fundación se va a registrar legalmente en Reino Unido, tienen una vocación internacional clara y ya están desarrollando presencia y actividades en España. Ah, mira. Sí, mencionan cosas concretas como una peregrinación, camino con propósito a Santiago, una plataforma digital, una red de colaboradores que están tejiendo. Bien. Creo que tenemos una imagen bastante nítida de qué es Civic, qué les mueve y qué están empezando a hacer. Ahora, esa visión de aplicar la fe al mundo, ¿en qué base teológica se sostiene para ellos? Pues ahí entra el segundo documento. Exacto. Aquí entra la transcripción de su podcast Camino en la Verdad, que aborda justo eso, cómo entienden ellos que se transmite la fe cristiana. Así es. Ese episodio se centra en una cuestión que es fundamental para su cosmovisión: las fuentes de la fe. Argumentan que la fe cristiana, tal como ellos la entienden, y hay que decir que es desde una perspectiva católica, se apoya en 3 columnas. 3 columnas inseparables y necesarias: la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. 3 pilares. Y para explicarlo usan una analogía que, la verdad, me llamó la atención por lo cotidiana. Montar un mueble de IKEA. Sí, buscan hacerlo muy gráfico con esa comparación. Es original, por lo menos. La Biblia, dicen, son las instrucciones escritas, las que vienen en la caja. Vale. La tradición sería como la experiencia acumulada, ¿no? La ayuda de alguien que ya ha montado muchos muebles de esos y te dice, ojo con este paso o mejor hazlo así. Un saber práctico, transmitido. La experiencia. Eso. Y el magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, vendría a ser la instancia que garantiza que estás interpretando bien las instrucciones para que el mueble no te quede cojo o se desmorone. Claro. La conclusión que proponen es clara. Necesitas las 3 cosas para que el mueble de la fe se mantenga estable y, funcional. Es una imagen potente, sin duda. Quizás simplifica un poco realidades teológicas complejas, pero entiendo la intención de hacerlo accesible. Ahora, ¿cómo intentan fundamentar esta idea de las 3 columnas? Especialmente la necesidad de la tradición y el magisterio, desde la propia Biblia, porque a veces se oye mucho el lema sola escritura, la Biblia y nada más. Justo. Van precisamente contra esa idea de sola escritura. Lo interesante aquí es que el podcast argumenta que la misma Biblia, según ellos, apunta a que ella sola no es suficiente. Citan varios pasajes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el final del Evangelio de Juan, que dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero bastaría para contener los libros. Interpretan esto como una indicación de que no todo quedó escrito. Entiendo, como si la revelación fuera más amplia que lo que está estrictamente recogido en los textos canónicos. Exactamente. Y refuerzan esto con San Pablo. Citan la segunda carta a los tesalonicenses, donde el apóstol les dice, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de viva voz o por carta nuestra. Ah, de viva voz o por carta. Ahí está la clave para ellos. Y vienen de la misma fuente divina. Vale, queda clara la defensa que hacen de la Biblia junto a la tradición. Pero, ¿y la tercera pata, el magisterio? Esa autoridad de la Iglesia para interpretar, ¿cómo la justifican bíblicamente? Pues la conectan directamente con palabras que atribuyen a Jesús dirigidas a sus apóstoles. ¿Cuáles? Citan, por ejemplo, Lucas 10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y también la promesa que se encuentra al final del Evangelio de Mateo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Interpretan estas frases como la institución de una autoridad docente en la Iglesia, delegada por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos en comunión con el Papa, que estaría guiada por el Espíritu Santo para asegurar la correcta transmisión e interpretación de la fe a lo largo de los siglos.
Y para ilustrar el problema que ellos ven en la interpretación puramente individual de la Biblia, sin esa guía del magisterio, vuelven a las analogías. Esta vez una culinaria. Sí, la de la receta de tortilla de patatas. Es otra comparación muy gráfica, muy de andar por casa. A ver, ¿cómo es? Imaginemos, dicen, que se reparte la misma receta auténtica de tortilla de patatas a todos los vecinos de un edificio. ¿Vale? Si luego cada uno la interpreta a su manera, uno decide que auténtica es con cebolla sí o sí, otro sin cebolla bajo ningún concepto, otro cree que debe quedar casi quemada, otro le añade chorizo porque le gusta más. Pues al final tienes un caos de tortillas y nadie sabe cuál era la original. Claro, un montón de versiones distintas. Exacto. Argumentan que algo similar ocurre si cada persona interpreta la Biblia libremente, sin una referencia común. Según ellos, esto explica la fragmentación del cristianismo en múltiples denominaciones, con doctrinas a veces contradictorias. Y en contraposición a ese escenario de caos interpretativo, presentan a la Iglesia Católica como la guardiana de la receta original. Eso es. La presentan como la institución que a través del magisterio custodiaría esa receta original, la fe apostólica, garantizando su fidelidad a lo largo del tiempo. Ujú. Y para reforzar este punto, no se quedan solo en las analogías o la Biblia, acuden también a testimonios históricos de los primeros siglos del cristianismo, lo que se conoce como los padres de la Iglesia. Figuras antiguas que respaldarían esta visión. Citan, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, en el siglo IV, con una frase muy contundente. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Fuerte. Y también a San Ireneo de León, ya en el siglo II, que enfatizaba cómo la Iglesia en todo el mundo guardaba cuidadosamente la fe recibida de los apóstoles, sin añadir ni quitar nada. Vale. Y un argumento central que destacan en el podcast es de carácter histórico-teológico. Afirman que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no cayó del cielo, sino que nació dentro de la comunidad de la Iglesia primitiva. Fue esa Iglesia, guiada por la tradición y bajo la autoridad de los apóstoles y sus sucesores, el magisterio incipiente, digamos, la que discernió a lo largo de los primeros siglos qué escritos eran inspirados por Dios y debían formar parte del canon bíblico, y cuáles no. Entiendo la implicación que quieren subrayar. Sin la Iglesia, con su tradición y su magisterio, ni siquiera tendríamos la Biblia tal como la conocemos hoy. No sería una fuente independiente de la Iglesia, sino, un producto de ella. Esa es exactamente la conclusión a la que apuntan. Ven las tres, Biblia, tradición y magisterio, como orgánicamente unidas desde el principio. Ya. Y el objetivo final que le atribuyen a este enfoque, digamos trinitario, de las fuentes de la fe, es práctico: ofrecer a los creyentes seguridad, unidad doctrinal y paz espiritual, frente a lo que perciben como la confusión y la subjetividad de la interpretación individualista. Entonces, si juntamos las piezas de estos dos documentos, ¿cómo encaja todo? ¿Qué conexión vemos entre el proyecto práctico de Civic y este marco teológico que exponen en su podcast? A mí me parece ver una línea bastante directa, la verdad. Yo también veo una coherencia interna muy marcada. El movimiento Civic, con todo su énfasis en llevar la fe y la ética cristiana al terreno concreto del liderazgo y la economía, Sí. inspirándose explícitamente en la tradición como la Escuela de Salamanca, pues parece operar precisamente desde ese marco teológico que describen. Claro. La tradición, donde encajaría el legado de Salamanca y la sabiduría espiritual cristiana, y la guía interpretativa de la Iglesia, el magisterio, serían como las lentes a través de las cuales leen la Biblia y formulan su propuesta de acción en el mundo actual. O sea que no es casualidad que por un lado rescaten la Escuela de Salamanca, que es parte de la tradición, y que luego en otro ámbito defiendan la importancia de la tradición y el magisterio junto a la Biblia. La propuesta práctica de Civic bebería directamente de esa estructura teológica que defienden. Exacto. Y si conectamos esto con el contexto que ellos mismos pintan, en el dossier de Civic se preguntan ¿por qué ahora? Ujú. Y la respuesta que dan apunta a una percepción de crisis de liderazgo, de sentido, de alma en la sociedad contemporánea. Sí, una crisis generalizada, según ellos. Pues lo fascinante es cómo vinculan esa sensación de urgencia por actuar, aquí y ahora, con una búsqueda de cimientos sólidos, de certezas. Claro, necesitan una base firme. Y el marco teológico de las tres columnas que exponen en Camino en la Verdad les ofrece precisamente esa base de autoridad, unidad y seguridad,
que consideran imprescindible para navegar la confusión actual y para edificar su proyecto de economía con alma y liderazgo con cielo. Entiendo. Hay como un hilo conductor muy claro que va desde su diagnóstico de los problemas actuales, esa crisis de sentido, de liderazgo vacío, hasta la solución que proponen. Y esa solución es a la vez teológica, estas tres fuentes como garantía de la verdad de la fe, y práctica, la acción transformadora de Civic basada en esos principios. Se percibe un intento claro de construir un edificio coherente, donde la teoría, digamos, la teología de las tres columnas, sostiene la práctica, la misión de Civic en el mundo. Bien, pues hagamos una recapitulación rápida para tenerlo todo claro. Hemos explorado Civic, esta iniciativa emergente que busca, infundir principios de fe y ética cristiana en el liderazgo y la economía. Y que para ello mira hacia atrás, hacia esa rica herencia intelectual y moral de la Escuela de Salamanca del siglo XVI. Sí. Y hemos visto cómo, en paralelo, articulan a través de sus propios contenidos, como ese podcast Camino en la Verdad, una visión muy concreta de la fe cristiana, una fe fundamentada en la interacción inseparable de la Biblia, la tradición viva de la Iglesia y la autoridad interpretativa del magisterio. Exacto. Y queda flotando una reflexión interesante, quizás para que quien nos escucha siga dándole vueltas. A ver. Civic se inspira de forma muy explícita en figuras, ideas y principios ético-económicos del siglo XVI para intentar dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Esto inevitablemente plantea una pregunta importante sobre la traslación, ¿no? Sobre cómo llevar eso a hoy. Claro, ¿cómo funciona eso en la práctica? Considerando esa visión de una economía con alma y su fuerte anclaje en una tradición teológica y filosófica muy específica, ¿cómo podrían estos principios, pensados para un contexto social, económico, cultural radicalmente distinto, interactuar, adaptarse o incluso, entrar en conflicto con las complejísimas estructuras económicas globales, la diversidad cultural y las mentalidades seculares que predominan hoy en día? Es una pregunta clave, sí. Es una cuestión abierta sobre la viabilidad, la recepción y la adaptación de esta propuesta tan particular en el complejo escenario contemporáneo, algo sobre lo que, seguir pensando.